Alquenos y alquinos. Miraremos definición, nomenclatura, propiedades físicas y químicas, isomería, usos e importancia. Los hidrocarburos saturados tienen el número máximo de átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono. Entre estos tenemos los alcanos y cicloalcanos con enlaces carbono-carbono sencillos. Entre los alcanos, pues podríamos tener este de 3 carbonos, que sería el propano. Y entre los cicloalcanos, por ejemplo, el ciclohexano. Los hidrocarburos insaturados tienen menos átomos de hidrógeno y poseen dobles y triples enlaces. Los alquenos se conocen como olefinas. Por favor, tomen nota de este nombre, que no se les pase por alto, porque pues en algún momento podríamos referir a los alquenos como olefinas, un nombre bastante utilizado. Entonces vamos observando la estructura de un alqueno. En este caso tenemos de ejemplo el eteno con 2 carbonos. Observamos la presencia del enlace pi. Esta sería la que se representa con la linita en la parte superior, y un enlace simple o sigma, que es la linita que se representa con en la parte inferior del doble enlace. Observamos que cada átomo de carbono acá, de nuevo, va a ser tetravalente. Una situación que cuando uno empieza a conocer las estructuras de química orgánica, a veces no tiene la facilidad de darse cuenta que el átomo de carbono pues siempre debe ser tetravalente. Con esto quiero decir que hay que tener cuidado de no poner enlaces de más ni de menos. Si está el doble enlace, entonces habrán 2 enlaces restantes, que en este caso pues va a estar unido el carbono a 2 hidrógenos. Esto va a ser tremendamente importante en el momento en que escribamos las estructuras, para escribirlas correctamente. En el caso de los alquinos, pues lo que tenemos es un triple enlace. Acá lo observan. La línea de en medio corresponde al enlace simple. Luego la de la parte superior va a ser un enlace pi, igual que la línea que ponemos en la parte inferior. Eso constituye entonces el enlace triple de los alquinos. De nuevo observamos la tetravalencia del átomo de carbono. Por ejemplo, 3 enlaces a la derecha y un enlace hacia la izquierda. Son 4 enlaces. Por lo tanto, en esta estructura de este alquino de 2 carbonos, podemos sustituir los hidrógenos. Y los podemos sustituir por otros grupos, otros carbonos, por ejemplo. Entonces, eso será parte de lo que iremos desarrollando en esta clase. Una situación importante para pues tener un mejor conocimiento de lo que es el doble y triple enlace. Nos vamos recordando que según la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, los 3 grupos unidos a átomos de carbono en un doble enlace van a formar ángulos de 120 grados. Los alquenos, entonces, en la parte propiamente del grupo funcional son planos. Como que fuera, por ejemplo, una hoja de papel que la ponemos en el escritorio. Es totalmente plana. Los átomos de un doble enlace se sitúan todos entonces en el mismo plano. No hay rotación en torno del doble enlace carbono-carbono, como sí la hay en los enlaces de carbono-carbono en los alcanos. Esto pues parece intrascendente, pero ya observaremos que esta situación, esa imposibilidad de tener rotación,
nos va a generar otro tipo de isomería que conoceremos como isomería geométrica. Ahí tendremos, por ejemplo, los isómeros cis y trans. Entonces, la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia predice la forma de las moléculas y los iones, es decir, cómo está su distribución tridimensional. Entonces, en el caso de los alquenos, vamos observando que si nosotros tenemos una circunferencia, a suponer que esta está bien hecha, la podemos dividir en tres partes idénticas. Si esto tiene 360 grados, entonces este ángulo, al estar dividido entre 3, va a ser un ángulo de 120 grados. Esto que está acá. Entonces, la tendencia, debido a la forma que tiene el alqueno en su doble enlace, va a hacer que los ángulos sean de 120 grados. Ustedes observan acá. Acá está la circunferencia y estamos tomando entonces este ángulo. Ese ángulo puede variar un poquitín dependiendo de qué grupos estén unidos a los carbonos. Podría ser un poquito más grande o un poquito menos. En el caso de los alquinos, ustedes se dan cuenta que el ángulo acá, este que observamos aquí en la parte inferior, es de 180 grados. Es decir, que eso va a estar como que si fuera un tubo. Ya, pues tuvimos un adelanto en cierto momento cuando estudiamos la hibridación, que lo retomaremos ligeramente en esta clase, pues para recordar, y que pues de esa manera tengamos un mejor conocimiento de lo que es el doble y triple enlace. En cuanto a los usos, un uso bastante interesante del etileno, que es el alqueno de 2 átomos de carbono. Es el eteno, ya miraremos su nomenclatura, o también lo podemos nombrar como etileno. Es un alqueno de 2 carbonos, tiene 4 hidrógenos, un doble enlace. Entonces está constituido de esa manera. Posee 2 átomos de hidrógeno en cada átomo de carbono, pues para cumplir con la tetravalencia. Y pues el uso importante es que se utiliza para acelerar la maduración de las frutas. Ya por situaciones meramente económicas, si se tiene fruta verde y pues se quiere vender y deshacerse de ella rápidamente, pues se puede madurar forzadamente utilizando una cámara de etileno. Otra aplicación importante. Vamos a tener lo que son los aceites. Eso lo miraremos posteriormente, pero pues la mayoría del libro cita esto como una aplicación en el sentido de que los aceites tienen dobles enlaces. Esos dobles enlaces se pueden hidrogenar y lo que es un aceite, como miramos acá, se puede convertir en una manteca vegetal sólida, que incluso pues nosotros se la podemos echar a un panito, tiene un sabor, un cierto sabor, que puede ser que a uno le guste, hasta incluso un color, pero literalmente lo que estamos echando es manteca. Imagínense ustedes comerse un pedazo de manteca de carne, qué sé yo, de cerdo o de vaca, la que cosita blanca, tal vez no es tan agradable. Pero ya esto, pues que ha sido procesado, se le agrega ese componente químico que le da su sabor y su color. Ya, entonces, pues puede ser agradable y no comer. El cuerpo también necesita manteca, grasas. Pero ya sabemos que hay toda una situación de carácter médico por el abuso de esto, ya la gordura que va a generar un montón de situaciones. Entonces, la aplicación acá que estamos viendo es que al añadir hidrógeno a los dobles enlaces de los aceites vegetales, se producen compuestos con puntos de fusión más elevados que van a ser sólidos a temperatura ambiente, como la margarina y la mantequilla.
Entonces, empecemos a hacer consideraciones importantes sobre las medidas, por ejemplo, del eteno. Ya aquí se los medí. Observamos que el ángulo es de 121.8. Este ángulo de acá, este otro es un poquito más pequeño, de 116. Y como mirábamos, dependiendo de los grupos que yo tenga, puede ser que estos ángulos varíen ligeramente. Vamos a tener una distancia acá medida en este modelo computacional de 1.32 Armstrongs. La distancia también va a ser una situación que se va a hacer diferente en un alcano, en un alqueno y un alquino. Esas distancias carbono-carbono del doble enlace serán menores, las del triple enlace menores que los alcanos. Ya saben que en cualquier momento me pueden interrumpir. De la estructura, entonces, esa situación que es importante, que lo acabo de mencionar, tenemos acá la distancia carbono-carbono en un doble enlace, 1.33 Armstrong. En un enlace simple es mayor, de 1.54. Quiere decir que los carbonos están bastante más cerca en los alquenos. Obviamente que los ángulos, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, la tendencia de los ángulos en el doble enlace es de 120 grados, mientras que en el caso de los alcanos, sus carbonos que tienen hibridación sp3, su ángulo pues va a tener una tendencia hacia 109.5 grados. Entonces, para formar el doble enlace, vamos a tener un traslape entre orbitales híbridos sp2. Ustedes observan acá. Un traslape frontal de orbitales híbridos sp2 es lo que constituye la rayita inferior del doble enlace, es decir, el enlace sigma. Y luego vamos a tener una interacción entre los orbitales p arriba y abajo de la molécula, porque estamos diciendo que en la parte del doble enlace propiamente es plana. Literalmente es plana. Quiere decir que todos sus enlaces van a ir, por ejemplo, en forma plana, como que si fuera sobre una hoja de papel. Entonces, tenemos el acoplamiento de los orbitales, o más bien el traslape de los orbitales p. ¿Se recuerdan de la hibridación sp2? Queda un electroncito en cada carbono en un orbital p. Se da un traslape lateral de los lóbulos de esos orbitales p de cada carbono y constituyen entonces toda esta región azul arriba y abajo de la molécula. Para tener una mejor visión, pues podríamos tomar como analogía una hamburguesa, en donde la torta de la hamburguesa, la torta de carne, constituiría el enlace simple carbono-carbono, sus hidrógenos, y las tapaderas, la parte superior y la parte inferior, van a corresponder al orbital molecular pi, que nosotros representamos con la rayita en la parte superior. Pero todo esto tiene una situación más compleja. Entonces, si tuviéramos un mapa de potencial electrostático, observamos la parte central roja, lo que nos indica que hay una acumulación de carga eléctrica. Quiere decir que en torno del doble enlace vamos a tener riqueza de electrones. Y aquí esto nos va a servir para entender la reactividad del doble enlace. Porque esto que es rico en electrones podrá reaccionar con alguien que no tenga electrones. Y ese será un principio fundamental de un tipo de reacciones que miraremos, que son reacciones de adición al doble enlace.
pero ya con más fundamento, más que simplemente repetir que un alqueno reacciona con alguien y produce tal cosa, sino que pues si hay una mejor comprensión, que el doble enlace es rico en electrones. Bueno, volvemos a otro simulador. Entonces miramos las distancias. El alcano mayor que el alqueno y que el alquino. En este caso ya no están en Armstrong las medidas, sino que en picómetros. Pero lo que nos interesa es saber que es mayor la separación de los carbonos en el alcano, menor en el alqueno y aún menor en el alquino. Y era una de las cosas maravillosas que hablamos en su momento, que pues el carbono permitía la formación de dobles y triples enlaces debido a tener un tamaño relativamente pequeño. Entonces constituimos el orbital molecular pi, se constituye más bien. Aquí miramos cómo va la molécula del alqueno. Sus carbonos y sus hidrógenos, como tiene ángulos de 120 grados, los podríamos posar sobre una hoja de papel, que es esto que ustedes miran cuadriculado, plano totalmente. Y esto se ubicaría sobre esa hoja de papel. Y esto quedaría por encima de la hoja y esto rojo por debajo de la hoja. Aquí estamos viendo la molécula desde la parte superior, pero la podemos girar. Entonces miramos la molécula como que si fuese la torta de la carne y entonces el orbital molecular en la parte superior y en la parte inferior. Muy bien. Y entonces una situación que ya la miraremos con mayor profundidad es que acabamos de argumentar que no hay rotación de un carbono respecto del otro como si la hay en los alcanos. Entonces esto, al no haber movimiento, se dan dos situaciones. Por ejemplo, si en lugar de el hidrógeno del lado izquierdo, en lugar del hidrógeno del lado derecho, nosotros tuviéramos grupos metilos, esos grupos metilos podrían quedar del mismo lado o en una posición transversa. Y estos son dos moléculas diferentes porque estamos observando que va a tener una distribución espacial diferente. Aquí observamos el modelo de pelotas, miramos este otro modelo que está aquí en la parte inferior. Ahorita, por ejemplo, está girando esto, miramos esto para abajo y esto para abajo. Que es diferente del otro que miramos acá, que uno lo tiene para abajo, pero el otro lo tiene para arriba, tal como está acá, es decir, está en forma transversal. Quiere decir que son isómeros. Estos isómeros los conocemos como isómeros cis, si están hacia el mismo lado, el del lado izquierdo, y el isómero trans, que están en posición transversal, como observamos, y entonces son compuestos similares, pero no son lo mismo, porque tienen una diferente distribución. Y eso se hace ver en su punto de fusión. El cis tiene un punto de fusión de menos 139 grados, mientras que el trans tiene menos 106. Son dos moléculas diferentes que corresponden a una isomería que conoceremos como isomería geométrica cis-trans. Del estado natural a temperatura ambiente y a una atmósfera de presión, del eteno a los alquenos de 4 carbonos, estos van a ser gases. De 5 a 18 son líquidos. Y de C19 en adelante son sólidos. Van a tener la fórmula molecular CnH2n. Y miramos que ya tenemos una variación respecto de la fórmula molecular de los alcanos, que es CnH2n más 2. Pero como esto es insaturado, para poner el doble enlace tenemos que quitar 2 hidrógenos. Entonces me queda CnH2n. Por ejemplo, si tuviera 15 carbonos, tendrán que ser 30 hidrógenos.
mientras que en el alcano iba a ser 32. Como compuestos apolares o muy poco polares, son insolubles en agua, pero bastante solubles en líquidos no polares como benceno, éter y clorofórmula. De los puntos de ebullición, estos aumentan con el aumento en el número de carbonos y pues algo que ya observamos en los alcanos, que se va a dar en el resto de grupos funcionales, que las ramificaciones van a disminuir el punto de ebullición. Y para hacer comparaciones válidas, pues idealmente debiéramos tener la misma fórmula molecular. Aumenta el punto de fusión también a medida que es mayor el número de átomos de carbono. En cuanto a la densidad, tienen densidades menores que la densidad del agua y a medida que crece el tamaño del alqueno, aumenta también su densidad, pero nunca van a sobrepasar el valor de la densidad del agua. Si nosotros pusiéramos un alqueno líquido con agua, el alqueno líquido se ubicará en la parte superior y como son inmiscibles van a formar lógicamente dos fases. Aquí miramos una tabla comparativa. Por ejemplo, el etano saturado comparativamente con el eteno. El etano tiene un punto de ebullición de menos 89, y el eteno menor, más bajo el valor de menos 104. También hay variación en el punto de fusión, menos 183 y menos 169. Y si nosotros comparamos el eteno con el propeno, pues ya se da la situación que a mayor tamaño de la molécula, mayor peso, pues tiene que haber variación en el punto de ebullición, el punto de fusión y la tendencia es ir hacia arriba, va aumentando, entre más grande sea la molécula. Y aquí empezamos a observar variación en las propiedades físicas de los isómeros cis y trans. El cis, 4 grados, punto de ebullición, menos 139, punto de fusión, y el trans va a tener un punto de ebullición menor, más simétrica la molécula, y un punto de fusión que observamos acá de menos 105. Entonces hay variaciones por esa situación de la forma, de que los grupos estén hacia un lado o estén en posición transversal. Bueno, miremos este otro simulador. Tenemos una representación de fórmula condensada, una fórmula de esqueleto, solo las dos líneas del doble enlace, y el modelo tridimensional. Esto es una precaución. Aquí tenemos el doble enlace hacia la izquierda, pero esto lo podemos girar. Simplemente la molécula le doy vuelta. Y ahora pasamos el doble enlace hacia la derecha, pero es lo mismo, pues. Entonces son precauciones que ustedes tienen que tener por el hecho de que no tienen mucha experiencia, que solo le di vuelta, es la mismísima molécula. Y así con las demás. Por ejemplo, el buteno. Bueno, y en el buteno podemos tener el doble enlace en posición 1, podría estar en posición 2, pero este que está al lado izquierdo yo lo puedo girar y pasarlo al lado derecho, pero es exactamente lo mismo. El 2-buteno, que tiene el doble enlace en medio, pues da igual que lo pase para un lado o para otro, porque siempre va a quedar en medio. El penteno, pues la misma historia, o pasarlo al otro lado. El 2-penteno, pues también. Entonces, yo creo que es una situación que ya miramos en la clase anterior con los alcanos, en su situación de que yo puedo poner la molécula muchas veces de varias formas, pero es exactamente lo mismo. Y así, pues, podemos tener alquenos más grandes.
Bueno, vamos a la nomenclatura común. Pues entendimos que la nomenclatura común, cuando fue propuesta, los químicos conocían realmente muy pocos compuestos. Entonces son nomenclaturas bastante sencillas. Entonces, vamos a partir de la familia que es la familia base, los alcanos, que tienen el sufijo ano. Entonces haremos un cambio de sufijo, ano por ileno, etano, etileno. Este es el alqueno de 2 carbonos. El alqueno de 3, de propano, pondremos propileno, ano por ileno. Entonces ponemos acá el sufijo ano. Haremos el cambio por ileno. Uy. Entonces, ya ustedes pueden poner ahí cualquier alcano, siempre que sea pequeñito, pues sí, bueno, no cualquiera realmente, entonces dije un error. Esto es solo con moléculas pequeñas, ano por ileno. Propano, propileno. Isobutileno. En este caso, pues viene del isobutano, ano por ileno. A partir de 4 átomos de carbono vamos a tener una situación. Démonos cuenta que el doble enlace puede estar en un extremo o en el centro. No es lo mismo que esté en la posición 1, entre 1 y 2, sería la posición 1, o entre 2 y 3. Entonces, como en ese tiempo los científicos pues usaban mucho el alfabeto griego, esto se nombra con letras griegas y queda como alfa-butileno, es del lado izquierdo. La posición alfa es la primera, entonces en lugar de poner 1, ponemos alfa, y luego en lugar de poner 2, ponemos beta. Y aquí casi que se agotó el sufijo ileno. Únicamente para moléculas pequeñitas. Ahora vamos a la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o IUPAC, de las siglas en inglés. Se nombra el hidrocarburo principal, la cadena principal. Se busca la cadena de carbonos más larga que contenga el doble enlace. Con esto hay que tener precaución. Podría ser que haya una más grandota, pero que por ella no pase el doble enlace. Entonces yo no puedo usarla. Tiene que ser aquella por la que pase el doble enlace. Y se le da la terminación eno, por lo tanto haremos un cambio del sufijo ano del alcano por eno. Se enumeran los átomos de la cadena iniciando por el extremo más cercano al doble enlace. Si este doble enlace es equidistante, se inicia por el lado más próximo al primer punto de ramificación. Si yo numero de izquierda a derecha, el doble enlace me queda en la misma posición que de derecha a izquierda, entonces lo que buscaré es las diferencias que hayan al numerar los grupos pequeñitos. Si el doble enlace es igual, que es lo que tiene prioridad, entonces buscaré la numeración más baja para los grupos pequeños. Entonces vamos a su nomenclatura. Se asigna el nombre completo, numerando los sustituyentes conforme a su posición en la cadena y disponiéndolos en orden alfabético, trabajo que ya hicimos con los alcanos, lo mismísimo.
La posición del doble enlace se indica mencionando el número del primer carbono del doble enlace. Si estuviera entre 3 y 4, no va a decir 3, 4, sino va a decir 3. Si está presente más de un doble enlace, se indica la posición de cada uno de ellos y se usan los sufijos dieno, trieno, tetraeno. Ejemplo. 2-hexeno. Entonces, aquí no hay mucho que hacer, pues, porque no hay otra cadena que analizar, solo hay uno. Entonces, el punto, pues, va a ser que tengo que numerar dando la numeración más baja posible al doble enlace. Entonces, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el 2-hexeno. En la Unión Internacional de Química Pura Aplicada hace no mucho tiempo, bueno, sí, relativamente ya, tal vez ya hace cierto tiempo, pues no es que acaba de ser, sino que hace unos cuantos años, una de las propuestas, la última propuesta era cambiar el orden de lo que se pone acá. Entonces se pondría, siendo el mismo compuesto, X. La primera es H, me sale un poco fea. X, guión, 2N. Un nombre que no es muy utilizado, sin embargo, algunos libros lo usan, siguen la sugerencia, X2N. Lo mismo, 2-hexeno, pero indicando que el eno está en posición 2, porque el eno es el doble enlace. La mayoría de libros usa el nombre de arriba, 2-hexeno. Bueno, entonces aquí vamos a hacer unas observacioncitas de algo que considero yo importante, que pues normalmente puede ser que haya un poquito de confusión cuando no se tiene experiencia, para tener los cuidados correspondientes. Observemos. Vamos a escribir el 2-hexeno. Entonces ponemos acá CH3, cada carbono es tetravalente, CH2, vamos a poner de una forma que tal vez me tarde un poquito más, pero es para irles haciendo ver ciertas cosas. CH2 van 3, otro CH2 van 4, tenemos otro CH2 van 5, y luego ponemos un CH3 para concluir esta cadena. Bueno, esto corresponde entonces a un alcano, lógicamente. Saturado. Solo enlaces simples, carbono-carbono. Vamos a poner la molécula un poquito más, de una forma un poquito más conocida. Hacemos una alineación acá, de esta manera. Bueno. Entonces, una observación. Yo voy a poner el doble enlace entre el carbono 2 y carbono 3. Incluso podemos numerar esta cadena. Ahí tenemos los 6 átomos de carbono. Entonces voy a poner un doble enlace en esta posición. Démonos cuenta que hay CH2, CH2. Para poner el doble enlace tengo que quitar un hidrógeno en cada carbono. Entonces me quedó CH, doble enlace CH. Eso tienen que tener muchísimo cuidado. Esto pues también es usual encontrarlo en una representación
una fórmula de esqueleto, como sería esto. Ahí yo no estoy viendo hidrógenos, obviamente, porque están omitidos, pero igualmente podemos numerarla. Tenemos la mismísima situación y vamos a poner ahora el doble enlace. Lo vamos a poner 1 entre 2 y 3 acá. Es lo mismísimo. Esto ya decíamos que yo le puedo dar vueltas de un lado para otro. Lo puedo poner para arriba, lo puedo poner para abajo, lo puedo poner como se me antoja. Vamos a poner object, vamos a hacer un flip. Object, flip horizontal. Ahí le di vuelta, ¿sí? La mismísima molécula, solo le di vuelta y le pasé para otro lado, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Podría ponerla para abajo, podría ponerla para arriba y hacer todo el jueguito que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, esto lo puedo poner para acá y aquí le di vuelta todo. Esto lo puedo poner para abajo, pues sigo estando sobre lo mismo y esto lo puedo poner para abajo. Estoy jugando con la mismísima cosa. Bueno, ahora supongan ustedes que yo quiero agregar un grupo metilo, CH3, en el doble enlace. Obviamente que tengo que quitar un hidrógeno para agregar el metilo, porque si no, pues ya esto no va a ser tetravalente. Entonces aquí agrego el grupo metilo y se fue el hidrógeno. Y ahora me queda CH3 aquí. Supónganse ustedes que yo les dejo siempre el hidrógeno. Ya la fregué, ¿por qué? Esto marca rojo, indicándome que ese carbono no es tetravalente, sino que ahora tiene 5 enlaces. Uno con el metilo, uno con el hidrógeno, van 2, 3, 4, el doble enlace y el metilo de arriba 5. Entonces no puede ser. Tengo que quitar ese hidrógeno. Ahora esto sí está correcto. Y lo mismo podría hacer con el hidrógeno del carbono 3 y ahí puedo poner otra cuestión. Una observación que hacíamos. Aquí la cadena más grandota tiene 6 carbonos. Pero ¿qué pasaría? Bueno, aquí supónganse ustedes que yo agrego un grupo metilo para acá, agrego otro metilo para acá, otro metilo para acá y otro metilo para acá. Entonces ahora la cadena más grande posiblemente no sea la horizontal, sino que podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tendría que ser para abajo. Entonces, lo que yo había tomado inicialmente como lo más grandote ya no es lo más grandote. Son cosas que tenemos que tener extremo cuidado. Y cosas pues que cuando no se tiene experiencia uno tiene que sentarse y analizar las diferentes posibilidades. Es una de las gracias y diferencias de la química orgánica. Entonces hay que tener cuidado. Y la numeración acá, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, digamos que los números que están ahorita no corresponden a la cadena más grandota. Tendría que borrarlos y entonces escoger la cadena más grandota, que va a ser esta, y que va a tener el sustituyente este de este lado y este otro de otro lado. Bueno, entonces son precauciones que tenemos que tener. Entonces seguimos acá, este otro ejemplo. Ahora tenemos esta otra molécula. Démonos cuenta que la cadena más grande puede terminar acá o igual que termine acá. Es lo mismísimo. Vamos a poner lo que es a veces lo que se acostumbra más, poner la horizontal. Pero igual puedo agarrar yo el metilo de abajo. Vamos a decir que esta es la cadena más grande.
Igual, en lugar de agarrar para acá, pude haber agarrado para abajo. Esa es la regla 1. La regla 2 me indica que tengo que numerar. Ya me doy cuenta que si numero a partir del carbono del lado izquierdo, esto me queda en 1, 2, 3. Y si numero a partir del carbono del lado derecho, esto me queda en 1, 2 y 3. Lo mismo. Lo que ya mencionábamos en una regla. Entonces lo que me va a decidir es el grupo que está como sustituyente. Ya que el doble enlace da igual de un lado o de otro. El que me va a dar la diferencia es el grupo metilo. Entonces tendremos que tener numeración de derecha a izquierda. Será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto va a ser un derivado del hexano. Cambiaremos ano por eno. Y entonces va a ser 2-metil, 2-3-hex. El otro nombre que le pudimos haber dado es 2-metil-hex-3-eno. Pero como les digo, eso no es muy usual. No se usa mucho, aunque sí, varios libros, pues, en la actualidad ya usan eso, pero pues como no es la gran cosa, otros siguen usando lo que se ha usado durante más tiempo. Esta molécula, por su complejidad, ya no puede ser nombrada, o ya no es usual nombrarla por el sistema común. Bueno, miramos este otro ejemplo, que tiene un propósito concreto. Supongan ustedes que yo digo la cadena más grandota, miro yo inmediatamente que es esta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, mientras que la horizontal tiene 1, 2, 3, 4, 5. La más grandota es esta que está acá, pero tiene un grave problema. Es que dejé fuera el doble enlace. Y eso no puede ser. Entonces, la decisión de esa cadena está equivocada. La cadena más grandota tiene que ser la que incluya el doble enlace. Entonces, tenemos esta. Esto sí es válido. Entonces, luego numero dándole prioridad al doble enlace. Será sobre lo que yo primero voy a poner mi atención después de haber seleccionado la cadena. Y yo me doy cuenta que, lógicamente, la posición más conveniente, la más baja, va a ser esta. 1, 2, no del otro lado. Quedaría en 1, 2, 3, 4. Eso no puede ser. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aunque la otra también haya sido más grandota, pero por no tener el doble enlace no puedo usarla. Y entonces en posición 2 voy a tener como sustituyente el grupo etilo. Entonces de nuevo observamos que el etano, que era CH3, tiene que perder un hidrógeno para que ese sea el punto de ensamble al doble enlace, el carbono del doble enlace. De tal manera que este carbono tenga 4 enlaces, va 1 acá, 2, 3 con los hidrógenos y 4 con este otro carbono. 4 enlaces, carbono tetravalente. Igual que el carbono en donde está unido también tiene 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Si yo hubiese puesto en lugar de acá CH2, hubiera puesto CH3, ya la fregué. Esto no puede ser. Si aquí hubiera dejado un hidrógeno, tampoco puede ser. Sería mal. Ya no tiene 4, tendría 5 enlaces. Tanto el de arriba como el de abajo. Entonces son precaucioncitas que hay que tener.
Y uno podría decir, pues solo es un hidrógeno, pues solo es un hidrógeno que no es posible, pues. Otro ejemplo. Ahora tenemos dos dobles enlaces. Tenemos que indicar su número usando prefijos di, tri, tetra, etc. Entonces yo numero los dobles enlaces y me doy cuenta de nuevo que da igual de izquierda a derecha. Sería 1, 2, 3, 1, 3. Y de derecha a izquierda igual 1, 3. Entonces, el que me indica qué numeración debo seguir es el grupo metil. Entonces tendré que, en este caso, de izquierda a derecha, el metilo me queda en posición 2. Es la preferible. Este sería el 3 y este el 4. Entonces pongo primero 2-metil-1,3- buta-di, porque son dos dobles enlaces, buta-di-e. Ese sería el nombre. Y si fueran 3, pues sigo la mismísima lógica que estoy tomando acá. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones químicas de los alquenos. ¿Serían iguales de los alquinos? O casi iguales. Pero por los alcances de este curso nosotros nos enfocaremos en los alquenos. El doble o triple enlace de igual manera se rompe con facilidad, especialmente en cuanto a los enlaces pi, que ya vimos que son traslapes laterales. Si ustedes fueran a pegar dos paletitas, de aquellas que se usan como bajalenguas, que son de madera, desechan pegamento y hacen digamos que lo pegaran frontalmente, diríamos que ahí el pega mucho más fuerte a que lo hiciéramos lateralmente. Entonces, el enlace lateral, que es el enlace pi, va a ser más fácil de romper. Esto hace entonces que los alquenos y los alquinos sean muy reactivos, diferente de los alcanos, que ya mirábamos pues que tenemos que recurrir incluso a la luz ultravioleta para poder formar la ruptura de los enlaces y formación de enlaces nuevos. Y que en ese caso pues mirábamos que se forman radicales libres, átomos con un solo electroncito, y eso es digamos, son especies muy reactivas. Entonces, en las reacciones de adición, este es el tipo de reacción. Los reactivos se añaden a los átomos de carbono en el doble o triple enlace. Nosotros vamos más sobre el doble enlace. Entonces tenemos una primera situación. Vamos a agregar reactivos simétricos. Entonces ponemos del ejemplo el eteno, el alqueno más sencillito, que va a reaccionar con hidrógeno, el cual diremos que es un reactivo simétrico. Y vamos a usar de catalizador platino, paladio, níquel, que es un reactivo simétrico. Vamos a ver la molécula de hidrógeno, que si yo la divido en dos partes, me quedan dos cosas idénticas de un lado y de otro. Me queda un hidrógeno y me queda un hidrógeno. Eso es simétrico. Pero si yo hubiese tenido una molécula, que sé yo, de HCl, vamos a poner agua, que la vamos a usar en un ratito, y esta la divido en dos, esto se trabó. Ay, va a tener que salir de aquí. Ahí está. Entonces, si yo divido en dos la molécula de agua,
De un lado me queda hidrógeno y del otro lado me queda hidroxilo. No son iguales. Ese es asimétrico. Entonces, para que se lleve a cabo la reacción de hidrogenación, voy a salir de esto porque aquí colapsó. Me salgo y vuelvo. Va a tener que salirme de toda la presentación. Se trabó. Va a tener que cargar esto de nuevo. Y vamos de nuevo. Bueno. Entonces decíamos que el catalizador va a tener una función. ¿Cuál va a ser la función? El catalizador son estas chibolitas verdes, que puede ser platino, paladio o níquel. Entonces, las moléculas como H2, moléculas de hidrógeno, se absorben sobre la superficie del catalizador. Aquí, por ejemplo, ustedes miran una molécula de H2, están enlazados los dos hidrógenos, y se separan en dos átomos. Y se separaron, ¿bien? Entonces, la función del catalizador es hacer la ruptura de las moléculas de hidrógeno. Y a esas moléculas, esos átomos de hidrógeno son sumamente reactivos y eso es lo que causa la ruptura del enlace pi y formación entonces de un alcano. Esos dos hidrógenos que están simbolizados acá o puestos en esta línea, en este círculo rojo, son estos dos hidrógenos que están acá. Estos hacen que se rompa el doble enlace. Entonces, esa es la función del catalizador. Eso lo miramos como una animación. Es sencillita, pues. Vienen las moléculas, se separan en átomos y los átomos causan la ruptura del enlace. Y entonces pasamos de un alqueno a un alcano. Esa es la situación que ustedes observamos, lo que acabamos de citar, en el caso de la hidrogenación de los aceites, que tienen los, vamos a tener ahí moléculas con dobles enlaces y lo que hacemos es hidrogenarlas tal como ustedes están viendo acá. Una animación un poquito más sofisticada. Viene la molécula, se separa en átomos. Y ahora viene el alqueno, se rompe el doble enlace, toma los dos átomos y se convierte en alcano. Ejemplos. Aquí no hay mucha ciencia. Más bien es el hecho de ubicar dónde está el doble enlace. Cada carbono ahí tiene un hidrógeno. Si vamos a romper el doble enlace, entonces va a haber una ganancia de un hidrógeno por cada carbono. Que ahorita están puestos así para que se mire claramente que se agregaron estos dos hidrógenos. Pero lógicamente yo pude haber escrito esto pues en una forma condensada. Y ahí ya no lo miro tan claro, pero yo tengo que entender que si antes había un hidrógeno, un doble enlace, ahora al quitar el doble enlace habrán dos hidrógenos. Miren, dos. Lo que está representado arriba, que pues por enseñar, pues, para que ustedes se den cuenta que ahí entró un hidrógeno acá, carbono, pero yo lo puedo condensar de esta manera. Entonces ponemos H2, CH2, CH3, en donde está el doble enlace, sea la molécula que sea, ocurrirá la adición del hidrógeno, uno a cada carbono. Bueno, si tenemos dos dobles enlaces, se requieren 4 hidrógenos. ¿Cómo voy a obtener 4 hidrógenos? Pues si una molécula tiene 2,
simples matemáticas, tengo que tener 2 moléculas. 2 por 2, 4. Y entonces aquí están los 4 hidrógenos. Si fuera una sola y son 2 dobles enlaces y la molécula es diferente de un lado que del otro, no voy a poder, no podríamos decidir cuál se hidrogena primero, pues, porque no es lo mismo. Supongan ustedes que yo quito este hidrógeno que está acá y en lugar de este hidrógeno, supongan ustedes que yo pongo aquí otro grupo metilo. Ese hidrógeno que marqué ahí no existe en este ejemplo, sino que aquí pongo un grupo metilo. Entonces habría un doble enlace acá con un carbono con 2 metilos, mientras que acá es un metilo. Entonces, químicamente el ambiente es diferente. Entonces, yo aquí no puedo decidir cuál se hidrogena primero, pues. Pero si me dicen que se hidrogenan los dos, pues ya, ¿qué más da que haya lo que haya? Ya yo meto hidrógenos en cada doble enlace. Pero si me dijeran solo reacciona con una molécula, ahí sí me meto en un lío, porque no sé cuál es la que se va a hidrogenar primero. No sé si me entienden. O sea, el hecho de que de un lado sea llegar a ser, en un ejemplo, diferente del otro lado, eso me metería en un problema, porque yo, si me dan que solo va a reaccionar un mol, no sé cuál se va a hidrogenar primero, si el doble enlace de la izquierda o de la derecha. Esta sí, no hay problema porque es igualita, de un lado o del otro. Aquí lo vamos a ver borrando eso. Es igual. Es simétrica incluso. Miren, esta la puedo dividir en dos, es exactamente igual. De lo del lado derecho y de lo del lado izquierdo. De una forma similar puedo agregar halógenos, moléculas simétricas. Y ya voy advirtiendo una situación. Este alqueno como un adelanto es asimétrico. ¿Por qué? Porque lo que está del lado izquierdo, carbono con 2 hidrógenos, no es igual que lo que está del lado derecho, carbono con 2 metilos. El círculo verde no es igual que el círculo morado. Esto es un adelanto, va a ser un tipo de reactivo asimétrico, que ahorita no me importa porque el bromo es simétrico. Entonces, ¿qué más da que un bromo se meta a un carbono que se meta al otro? Porque después viene el otro bromo, no importa. Los halógenos pueden ser, se simbolizan con la letra X, esa se generaliza, yo pongo X2. Entiendo que puede ser un halógeno, que puede ser cloro, bromo o yodo. Entonces se forma un derivado halogenado. En su momento estudiaremos los derivados halogenados. Ahorita aparecerán algunos nombres, pero digamos que ahorita no les ponemos atención a los nombres. ¿Cómo ocurre esa halogenación? Yo les hice esta animación. Tenemos el alqueno más el bromo. La molécula de bromo se rompe, un bromo queda con electrones, el otro queda sin electrones. El que está sin electrones, el bromo de color, creo que es rojo, ese es el que ataca el doble enlace. O el doble enlace lo ataca a él, pues el primer bromo, el que quedó positivo. Lo que decíamos, el doble enlace que es negativo busca al que es positivo. Al romperse el enlace bromo-bromo, un bromo se queda con los electrones y el otro se queda sin nada. Entonces el doble enlace buscará al bromo que no tiene nada. Y ese es el que rompe el doble enlace. Ya luego entra el segundo bromo. De esto nadie les va a preguntar nada. Pero en mi forma de enseñar, que ya lo he dicho 1000 veces, yo quiero que ustedes tengan algún entendimiento de qué es lo que pasa. Y es bien sencillo. Está la molécula de bromo. Un bromo le quita el electrón al otro. Entonces el bromo verde queda negativo y el bromo rojo queda positivo. El doble enlace que tiene electrones, el bromo que no tiene, ahí empieza la situación. Y ya luego entra el segundo bromo.
Creo que no es una cosa difícil de entender, pues ahí se mira unas cosas y ustedes dicen, ah, la pucha, eso sí que está dificilísimo, pero realmente no es tan complicado. Entonces, la situación en el laboratorio. Cuando el halógeno es bromo, su solución es color naranja. Al agregar una gota de su solución sobre una sustancia insaturada con dobles o triples enlaces, ahorita solo nos interesan los dobles, se percibe la reacción por la decoloración del reactivo debido a que los compuestos clorados y bromados suelen ser incoloros o coloreados de amarillo pálido. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si estuviéramos en el laboratorio? Una situación a veces tremenda para ustedes. Ustedes, lógicamente, no son químicos. Entonces, aquí hay que analizar algunas cositas. Vamos a hacer de caso que estuviéramos en el laboratorio. Bueno, entonces yo les diría, miren muchachos, vamos a trabajar una muestra desconocida, que podría ser un alcano, podría ser un insaturado. En insaturado entenderíamos que podría ser un alqueno o alquino. Nosotros normalmente trabajamos solo alquenos. O podría ser un compuesto aromático. Entonces yo les digo, miren muchachos, esta es su muestra desconocida. Ustedes me van a decir qué es. Si es un alcano, si es un alqueno o si es un aromático. Bueno, entonces vamos a hacer la reacción con bromo. Bueno, vienen ustedes, se ponen nerviosos y dicen, pucha, aquí ya me llegó la tristeza, y empiezan a temblar y todo, pero dicen, no, yo estudié esta cuestión, yo puedo resolverla, y entonces tendrían que hacer el siguiente razonamiento. Hacemos la reacción entre el bromo y el alcano. Y entonces voy observando que al nomás echar el bromo, que estamos indicando que tienen color amarillo, entonces acá eché las gotas de el bromo, que es color amarillo, y sigue amarillo. El alcano no tenía color. Entonces, ¿qué pasó? No pasó nada. El alcano no reacciona con bromo al nomás echarle las gotitas. Pero si yo echo bromo al alqueno, ya no quedó amarillo, sino quedó incoloro. Entonces decimos que la manifestación es la decoloración del bromo. Y luego, si hago la reacción con el compuesto aromático, aunque no los hemos visto, esto es un adelanto, pues sigue color amarillo, color del bromo, porque el hidrocarburo aromático igual era incoloro. Entonces yo echo una cosa amarilla, queda amarillo. Bueno, ahora la situación del alcano con el bromo. Ustedes dirían, bueno, yo ahora tengo que llevar esto a la ventanita, que le dé luz solar, luz ultravioleta, para ver si se decolora. Y entonces observamos que sí se decolora. Es lo que ya vimos, pues, cuando vimos reacción de alcanos. Que con halógenos se necesita luz ultravioleta y la manifestación de nuevo es una decoloración. El alqueno pues sigue igual, ya reaccionó. El alquino pues daría la misma situación, se decolora. Ahorita no nos interesa el alquino, pero ya se los pongo aquí porque pues es la misma historia que el alqueno. Ya solo las velocidades de reacción pueden cambiar. Y el hidrocarburo aromático sigue amarillo. Entonces, conclusión. El alqueno se decolora inmediatamente y el alcano después de recibir la luz ultravioleta. Bueno, ahora vienen los problemas que se dan normalmente en el manejo de estas situaciones. Vamos a quitar todas estas rayas que puse acá porque se ve un poco feo. Y vamos de nuevo. Vienen ustedes y yo les doy la muestra.
le echan el bromo a la muestra y queda amarillo. Error. Ponen ustedes manifestación color amarillo. No, ahí no pasó nada, no hay manifestación. Es que si no hay reacción, no puede haber manifestación. La manifestación es consecuencia de que hay reacción y en este caso esperaríamos que se ponga incoloro. Entonces es un error clásico, pues, que se ha visto durante muchísimo tiempo. Que la persona, pues, que no ha profundizado lo suficiente, no ha estudiado suficiente, cae en situaciones como esto, porque lo normal espera uno que cuando echa una cosa, unas gotitas de algo, o sea, forme un color, y entonces yo miro amarillo, pues no me estoy dando cuenta que el bromo es amarillo. Entonces no pasó nada. Para el caso de los alcanos, la decoloración ocurre solo cuando la mezcla con el bromo se coloca bajo la presencia de luz de gran intensidad, como la luz solar, que contiene radiación ultravioleta. La situación que se da en nuestro laboratorio. Por la toxicidad del bromo, en el laboratorio se podría utilizar yodo, aunque no es lo más recomendable analíticamente. El yodo tiene ya no color amarillo, sino un color café, o medio rojizo. Yo tengo un poco de problema de decir qué colores son. Ustedes juzgarán más que yo. Ahí está la foto, pues se dice que es un color café. En este caso solo da positivo el alqueno, ya que el yodo, por ser menos reactivo, no da positivo ni aunque se ponga en luz ultravioleta. Ustedes sigan las referencias que aparecen, aunque yo podría decir esto es rojo, pero si yo lo miro rojo, pues, pero si la referencia es que es color café. Entonces, en este caso, podría ser que se haga una pregunta sobre esto y se diga la muestra quedó, de qué color quedó la muestra. Si da negativo, se sigue poner café, porque si pone rojo no es el color oficialmente indicado. Entonces, los colores indicados tienen que ser los que se tienen que poner. Aunque yo esté medio daltónico, no sé qué enfermedades pueden haber, y lo mire verde o qué sé yo, qué color, o lo mire incoloro porque estoy medio turnio o qué sé yo, entonces tengo que referir los colores que están puestos oficialmente. Entonces, ¿qué pasa? El alcano no se decolora, el alqueno se decolora y el aromático no se decolora. Ahora viene una situación de agregar reactivos asimétricos. Un doble enlace carbono-carbono tiene una nube electrónica pi desde la que se puede ceder electrones a un atacante electrófilo. ¿Quién es un atacante electrófilo? Alguien que no tiene electrones, porque el doble enlace sí los tiene. Por lo tanto, la reacción más importante de los alquenos es adición electrofílica. Electrofílico significa que anda en busca de electrones, porque no los tiene. Es alguien que tiene una carga positiva. Porque pues todo lo que hemos argumentado, el doble enlace es rico en electrones. Entonces, aquí está la situación. El doble enlace está formado por un enlace sigma y un enlace pi. Luego viene un reactivo que es asimétrico. Lo que está del lado izquierdo es diferente de lo que está del lado derecho. Por ejemplo, HCl, HOH. Tiene una parte positiva, tiene una parte negativa. Entonces, lo positivo se agregará primero y luego lo negativo. Obviamente tenemos que romper el enlace pi. No puedo agregar cosas porque si no ya no siguen la situación de la tetravalencia, los carbonos. Si yo agrego algo, tengo que romper el enlace pi. Entonces ya me queda Y al lado de uno de los carbonos y Z al otro lado. Dos cosas que se agregan. Por eso es una adición. Dos cosas que se suman, que no estaban. Por eso este mecanismo es una adición electrofílica porque empieza por el positivo.
Entonces la cosa se complica un poquitín. Esto lo advirtió un químico ruso de apellido Markovnikov. Dice el enunciado de la regla. En la adición de reactivos asimétricos a dobles enlaces, el hidrógeno del reactivo asimétrico se une al carbono más hidrogenado del doble enlace. Parece chino ahorita. Entonces, esta es la situación. Bueno, analicemos. Primero, el alqueno. Vamos a ponerlo color violeta para diferenciar. Lo divido en dos. Claramente que lo que está del lado izquierdo es diferente de lo que está del lado derecho. Por eso decimos que es en este caso, el alqueno es asimétrico. Va a reaccionar con agua. Ahí no miro nada del agua, pues, pero el agua me doy cuenta también que es asimétrica. Entonces, des en cuenta que no es lo mismo que un hidrógeno se venga acá o que se venga a este otro carbono. Se formarían dos cosas diferentes. Entonces, eso lo resolvió Markovnikov. Y él dijo, el hidrógeno del reactivo asimétrico, obviamente será uno de los hidrógenos del agua, se une al carbono del doble enlace más hidrogenado. Este tiene un hidrógeno y este no tiene ninguno. 0 hidrógenos. No es OH, aquí es 0 hidrógeno. Vamos a ponerle una I para que no van a creer que estoy poniendo un OH. 0 hidrógeno. ID. Este tiene 1, CH, y este tiene 0, solo es el carbón. Entonces ya está la situación. El hidrógeno se une al carbono, que estaba más hidrogenado, y el hidroxilo al otro carbono. Si lo hubiera puesto al revés, sería una cosa diferente. Se los voy a poner para que se den cuenta. Bueno, hubiéramos tenido CH3. Luego aquí tendríamos CH3. Ah, no, sí que está el otro lado. Qué tonto, disculpe. Hacemos caso omiso de lo que estaba escribiendo. Aquí está el otro lado. No se observa. El hidrógeno ahora se metió en el carbono, que no era el más hidrogenado, sino en el otro. Y el hidroxilo acá son dos cosas diferentes. Este lo nombraría como 2-metil, 1, 2, 3, 4, 2 butanol, 2-metil, 2 butanol, y este va a ser el 2-metil, 3, perdón, que sería el 3-metil, 2 butanol, 3-metil, 2 butanol, mientras que el del lado izquierdo va a ser un 2-metil, 2 butanol. Son dos cosas diferentes. Ahora agregaremos agua. Agua, reactivo asimétrico. El alqueno puede ser simétrico o asimétrico, habría que analizar. Cuando se agrega el hidroxilo, lo que se va a formar es un alcohol, es el grupo funcional de los alcoholes. Entonces, miremos la situación. El alqueno es de nuevo asimétrico. El hidrógeno tiene que venir al carbono que tiene más hidrógenos y el hidroxilo al otro. Entonces, aquí está el producto. 2-metil, 2-propanol. Ahorita el nombre no nos importa porque todavía no hemos evaluado
la nomenclatura de alcoholes. Lo que estamos es sobre el entendimiento de esta reacción de adición tipo Marconi-Coe. Y el ácido se usa de catalizador. Es importante pues tener en mente que se usa. Entonces una pregunta de un examen sería ¿cuál es el, qué sé yo, el catalizador de la siguiente reacción? Entonces haciendo referencia a que hay que usar ácido. Entonces ahora agregaremos agua a este alqueno que inmediatamente me doy cuenta que es un alqueno simétrico. Da lo mismo que se vaya uno para un lado o para el otro. Y entonces voy a obtener un alcohol que va a ser el 2-butanol. El nombre ahorita no me importa. Ahora viene una situación al revés. Una pregunta clásica. Ahora yo les pongo el alcohol, ustedes tendrían que predecir qué se va a formar. Inmediatamente ustedes tienen que decir, esto tiene que venir de un alqueno. Entonces tendríamos que quitar el hidroxilo y a un carbono vecinal tendríamos que quitarle un hidrógeno. Entonces aquí inmediatamente miramos este carbono que nos va a servir de referencia. ¿Podría yo formar un doble enlace acá? Podría formar un doble enlace hacia el otro lado. Vamos a ver que es exactamente igual porque esto es simétrico. Miren, esto yo lo puedo dividir en dos partes igualitas. Simétrico. Lo que está acá, que es un etilo, el otro lado es un etilo. Entonces, ¿qué más da que el doble enlace lo ponga a un lado o lo ponga hacia el otro? Si fuera simétrico, ya habría que hacer consideraciones más complicadas. Entonces, tengo que quitar el grupo hidroxilo y a un carbono vecino, que puede ser cualquiera de los dos, le tengo que quitar un hidrógeno. Entonces, en este caso, pues lo quito del lado derecho y ahí formo el doble enlace. Quito el hidroxilo a este carbono que tenía dos hidrógenos acá. Observamos que le quito un hidrógeno, solo queda un CH para poner el doble enlace. Entonces, la respuesta que ustedes tendrían que dar, pues, es esto. De este alqueno proviene. Fuimos al revés. Ahora vamos a agregar ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo vamos a representar. Ustedes se recuerdan que los hidrógenos van unidos a los oxígenos. Son ácidos esos hidrógenos. El ácido sulfúrico, cuando pierde un hidrógeno, es esta situación que está planteada acá. El hidrógeno va a ser el positivo y luego lo que queda negativo va a ser el sulfato hidrogenado, que sería HSO4. Entonces esto es asimétrico, porque el hidrógeno es diferente de lo que está del lado derecho. Este hidrógeno, diferente de todo esto que está del lado derecho. Y en este caso, el alqueno es asimétrico. Entonces, el hidrógeno tendrá que venirse al carbono más hidrogenado y este grupo tendrá que venirse al otro carbono. Sigue la regla de Marconi-Coe. Entonces, la manifestación, el color oficial que nosotros tenemos que remitir, puede ser que como por situaciones físicas yo mire esto de otro color, pero el color oficial es naranja café, el sulfato ácido de alquil. Ese compuesto es el que me interesa. Esto puede seguir reaccionando y formar un alcohol que no me va a interesar analíticamente porque esto es lo que yo voy a observar en el tubo de ensayo.
Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? El ácido sulfúrico es incoloro, el alcano es incoloro. Los echo y no pasó nada. El alqueno es incoloro. Echo el ácido sulfúrico, yo lo miro de un color, pero el color oficial que tenemos que remitir es naranja café. Puede ser que yo lo mire morado, pero el color oficial es naranja café. En ciertos puntos sí se mira aquí a naranjito. Yo lo miro más amarillo, pues, pero el color oficial es naranja café. ¿Sí? Ya bueno, y el aromático, se encuentra que el alcano es totalmente translúcido, mientras que el aromático, por razones que todavía no explicaré, sino que hasta en la siguiente clase, presenta turbidez. El aromático, sí, una cosa es incolora y translúcida, y la otra también, y luego me aparece una turbidez, es que sí está reaccionando. El aromático también reacciona con ácido sulfúrico. Pero el alqueno da el sulfato ácido de alquilo, con la coloración descrita con su color oficial. Disculpe, licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es turbidez? Turbidez es que translúcido es que la luz pasa sin ningún inconveniente. Pero turbidez es que la luz pasa con inconveniente. Entonces, ya no se mira totalmente claro lo que hubiese en el fondo. Se pone así, como estás observando ahí, pues hay diferencia, ¿no? Ya, gracias. Bueno, ahora miraremos oxidación con permanganato de potasio. Este genera un mecanismo de oxidación-reducción, solo como una referencia, para que miren ustedes que esto no es magia y que pues podríamos aprendernoslo de memoria, pero para que haya una cierta justificación, vamos a observar lo siguiente. El permanganato tiene 4 oxígenos. 2 de ellos van a interactuar con el doble enlace. Sería este y este otro. Aquí están los otros 2. Luego esto se hidroliza en este punto y se hidroliza en este punto. Hidrolizarse es decir que con el agua ahí va a resultar un hidrógeno en cada oxígeno y se va a formar como subproducto MnO2. Entonces, analíticamente, ¿qué nos interesa de esta reacción? Es que los alquenos van a formar un precipitado color marrón, oficialmente café oscuro, de dióxido de manganeso. Y el alqueno se transforma genéricamente en lo que se conoce como un glicol que tiene 2 hidroxilos vecinales. Se rompe el doble enlace, lógicamente. Ahí quedan los 2 hidroxilos. Y entonces el precipitado de dióxido de manganeso es el que me indica que la reacción se llevó a cabo. ¿Qué es lo que yo voy a ver en el laboratorio? El alquino está aquí nada más para hacer colchón, pero digamos que a nosotros no nos interesa mucho el alquino. El alcano es incoloro. Cuando le echo permanganato de potasio que tiene color morado, sigue morado. Quiere decir que queda del mismo color del permanganato, no reacciona. El alqueno ya no sigue morado, quiere decir que el permanganato dejó de ser permanganato. Y ahora miro acá el fondo y la superficie, esto miren, es un precipitado color café y lo miro también en toda la superficie. Ese precipitado va a ir cayendo por acción de la gravedad. En el alquino fue de una vez evidente, pues.
Y el aromático sigue color morado, entonces no reaccionó. Entonces la situación aquí es que también se da el error cuando ustedes, si hubiesen tenido la oportunidad de hacer esto experimentalmente, echan el permanganato, miran color morado y entonces dicen manifestación color morado, reaccionó, y entonces es que no se ha entendido. Porque el hecho, vuelvo a repetir, de que quede color morado es que no reaccionó, porque sigue del color del permanganato. El permanganato no le pasó nada. Lo que ya mencionábamos, los isómeros cis-trans, en un alqueno el doble enlace es rígido, mantiene los grupos unidos en posiciones fijas, como no hay rotación, carbono-carbono, y entonces son posibles dos isómeros geométricos cis y trans. Son isómeros geométricos. Del mismo lado, esto es el isómero cis, entonces la forma correcta de ponerlo es cis-2-buteno. Y el otro, trans-2-buteno. Se puede seguir la regla de los pulgares hacia el mismo lado, cis y posiciones transversales trans. Este sería el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Los alquenos no pueden tener isómeros cis y trans si un átomo de carbono en el doble enlace está unido a grupos idénticos. Por ejemplo, acá. Observamos este hidrógeno y en el mismo carbono hay otro hidrógeno. Entonces ahí no hay posibilidad de isómeros cis y trans. O dos halógenos. Bromo y otro bromo en el mismo carbono. Los nombres ahorita son curiosidades. Yo les hice todo un simulador de isomería cis-trans. En una parte, pues es lo que miramos con ustedes. Por ejemplo, sin isómeros, el 1-propeno. Aquí está el 1-propeno, miren. Viéndolo en 3 dimensiones. Si me dicen, ¿tiene isómeros esto cis-trans? Yo tengo que decir no. ¿Por qué? Porque este carbono tiene 2 hidrógenos, el mismo grupo, en el mismo carbono, entonces no hay isomería cis-trans. El 2-metilpropeno, pues también la misma historia. Este carbono con 2 hidrógenos, entonces tampoco hay isómeros cis y trans. Su representación en la estructura de esqueleto, pues sería esta. Ahora, ¿quiénes sí tienen isómeros cis-trans? Por ejemplo, el cis-2-buteno, y aquí miro que esto está para el mismo lado. En 3D está para el mismo lado. Aquí hay varias cosas que esto automáticamente, porque esto es más complejo. Nosotros lo estamos viendo en su forma más sencilla. Esto se evalúa como isomería EZ. Eso viene del alemán. Esto es el mismo simulador les da si es una cosa o es otra. Digamos que Z sería equivalente a que sea cis. Este sería cis, ambos del mismo lado, estos dos grupos que están acá. Yo programé esto para que esto automáticamente, sea el alqueno que fuere, les diga si es cis o trans. El trans 3-hexeno, yo le digo aquí que me indique qué es, entonces me indica acá, miren, este es al revés. Están un grupo para acá y el otro grupo para acá, este es trans. Y aquí les puse más ejemplos. Por ejemplo, miramos, grupo para acá, grupo transversal, para un lado y el otro lado. Si este grupo que está acá hubiese estado en lugar de este hidrógeno, sería cis. Y esto me lo dice el mismo programa, es E.
Eso viene del alemán entgegen. Y aquí hay reglas, pero como yo nunca me limito a solo que esto es lo que viene en el programa y ahí muere, entonces yo esto lo amplié porque lo mira gente de todo el mundo, pues. Entonces aquí, por ejemplo, el 2-buteno, yo doy los pasos para ir analizando toda la situación en una situación más compleja, que ya no corresponde a ustedes. Esto está relacionado con el mecanismo de la visión. El cisretinal, una molécula más compleja. Si ustedes tuvieran que decidir, esto lo decide por ustedes, que es cis y que es trans. Aquí miramos Z y todos los demás son E. Entonces, el que es Z es cis y los que son E son trans. Por ejemplo, vamos a analizar este que está acá con este que está acá. Voy a quitar las Cs porque no nos deja ver. Y ahora miremos. ¿Bien? Esto tiene un metilo para un lado y el otro grupo, todo esto del mismo lado. Esto es, fíjese, cis. Este doble enlace. Este doble enlace que está acá. Mismo lado. Este que está acá para arriba y el otro está para abajo. Este es trans. Muy bien. Los isómeros cis-trans en la naturaleza, los insectos emiten minúsculas cantidades de feromonas, que son productos químicos que transmiten mensajes. La mariposa de la seda atrae a otras mariposas con la emisión de una sustancia que se llama bombicol, que tiene un doble enlace cis y otro trans. Aquí lo observamos. Miremos y analicemos. Vamos a analizar este doble enlace. Entonces, ¿qué hago yo? Miro, este enlace, este grupo viene para abajo. Y el otro carbono tiene todo este grupo que va para el otro lado. Entonces yo concluyo que este doble enlace es trans de un lado y de la posición transversa el otro. Ahora vamos a analizar el segundo. Entonces yo inmediatamente me doy cuenta que esto viene en el carbono para abajo. Y este también. Entonces ese es cis. Es lo que se menciona. Uno es trans y el otro es cis. La situación de las grasas trans, por favor, es una aplicación que tiene que estar relacionada con la salud. Tienen que ver ustedes cómo va la situación. Por favor, lo leen. Solo les pongo un ejemplo. Este doble enlace que está acá. Si tuviéramos que decidir si es cis o trans, analizo. Este grupo, este carbono va hacia un lado y este otro va hacia el otro lado. Entonces ese es trans. Ahora analicemos este doble enlace que está acá. Este grupo viene, todo este grupo realmente, ¿va? Hacia abajo y este también. Entonces esto va a ser cis. Este que está acá. Esto va hacia un lado. Todo esto. Y todo esto va hacia el mismo lado. Entonces ese tiene que ser cis. Perdón, vamos a ver. Si ese es cis. Y este que está aquí arriba también es cis. Este que está acá. Porque este viene para el mismo lado que esto. Todo esto. La situación de la interconversión de cis y trans. La capacidad de ver depende en parte de que se produzca una interconversión de cis y trans en los ojos.
Una proteína llamada opsina se une al cisretinal en los bastones de la retina formando rodopsina. Cuando la rodopsina absorbe la luz, un enlace doble se interconvierte entre las configuraciones cis-trans y desencadena un impulso nervioso que desempeña un importante papel en la visión. Los alquinos son hidrocarburos cuyas moléculas contienen al menos un triple enlace carbono-carbono, característica distintiva de su estructura. Los alquinos no cíclicos tienen la fórmula, recordamos, alcano CnH2n más 2, alquenos CnH2n y alquinos CnH2n menos 2. Por ejemplo, 4 carbonos C4, 4 por 2, 8, menos 2, 6. Entonces sería C4H6. Tienen una proporción de hidrógeno menor que los alquenos, por eso presentan un grado mayor de insaturación. Una situación para que ustedes reflexionen. Una sustancia bastante compleja, el neocarcinostatina es aislado de Streptomyces carcinostáticus. Es un antibiótico cromoproteico antitumoral. Vamos observando que tenemos dobles enlaces, perdón, dobles y triples y otros grupos funcionales. Acá hay un triple, acá hay otro triple, pero observamos que es un compuesto polifuncional. Quiere decir que nosotros encontremos un alquino puro en la naturaleza, eso no es posible, sino que van a estar formando parte de moléculas sumamente complejas. Y algo que podría surgir de duda. ¿Cómo nombro esto? Pues algunas veces es posible nombrarlo siguiendo las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Cuál sería el principio si sí se pudiera nombrar? De todos los grupos funcionales yo tengo que seleccionar un orden de prioridades. El grupo funcional que reacciona más es el grupo prioritario. Supóngase que esto tuviera, qué sé yo, una función carboxilo, que es una de las funciones más reactivas de todas. Aquí no hay carboxilo, pero vamos a suponer. Entonces yo lo tendría que nombrar como un ácido carboxílico. Y todos los demás grupos sustituyentes. Pero a veces la cosa es tan compleja que ya es más fácil ponerle neocarcinostatina. Otra vez se vuelve a lo que era al principio, de que cada quien le ponía el nombre que se le ocurría, pero aquí es porque ya no hay otra cosa, pues, que hacer. De las propiedades físicas de los alquinos, son compuestos de baja polaridad. Son muy similares en sus propiedades físicas a los alcanos y alquenos. Son menos densos que el agua e insolubles en ella. Se solubilizan en sustancias de baja polaridad como tetracloruro de carbono, éter, benceno. Sus puntos de ebullición, otra vez esto va a ser repetitivo con todas las fusiones, crecen con el aumento del número de carbonos. Los puntos de ebullición son ligeramente más altos que los correspondientes alquenos y alcanos. Las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición y los 3 primeros alquinos son gases a temperatura ambiente. Aquí encontramos una tabla en donde pues podemos ver esta situación, que va a ser constante en todas las funciones. ¿Cómo se forma el triple enlace? Ya lo revisamos cuando estudiamos la hibridación SP. Aquí miramos el mapa potencial electrostático, más rojo en la parte central, es decir, más negativo. Se forman 2 enlaces pi. Eso constituye el enlace triple, un sigma y 2 enlaces pi. En cuanto a la forma de la molécula, en la parte propiamente del grupo funcional,
como que si fuera un tubo. Bien, puro tubo. Los ángulos son de 180 grados. De la polaridad, hidrógenos azules y la parte que va hacia el rojo, la parte del triple enlace, que acumula una mayor carga negativa. La nomenclatura. La nomenclatura WICPA. Cambiaremos el sufijo ano del alcano por ino. Y este compuesto en nomenclatura común se nombra como acetileno. Observemos el acetileno. Tiene dos hidrógenos, los cuales yo puedo ir quitando y poniendo grupos alquilo. Este viene del propano, no hace falta numerar porque siempre el triple enlace esté del lado izquierdo, del lado derecho está en posición 1. Entonces, en la nomenclatura WICPA es propino. En la nomenclatura común, aquí sigue estando su hidrógeno, pero del otro lado ya no hay hidrógeno, sino metilo. Entonces lo nombramos como metilacetileno. Ahora, en la nomenclatura WICPA, número, aquí sí hay posibilidad de que el triple enlace esté en posición 1, podría estar en posición 2. Por lo tanto, sí tengo que numerar. Me quedaría como 1-butino. Y en la nomenclatura común, quité el hidrógeno del acetileno y ahora lo reemplacé por un grupo etilo. Entonces su nombre va a ser etilacetileno. Este va a ser el 2-butino, siguiendo las reglas. Y la nomenclatura común, ahora quité los dos hidrógenos. Del lado izquierdo pongo en lugar de hidrógeno metilo y otro metilo del lado derecho. Entonces es un dimetilacetileno. El siguiente, nomenclatura WICPA, selecciona la cadena, ya toda la historia que ya sabemos, las mismísimas reglas de los alquenos. Este sería el 2-pentino. Y en la nomenclatura común, quité los dos hidrógenos del acetileno, sustituyo de un lado por metilo y del otro lado por un etilo. Entonces esto es ordeno alfabéticamente los dos grupos, etil, metil, acetileno. Número, dándole prioridad al grupo, al triple enlace. Entonces este es 1, 2, 3 y 4. Entonces va a ser un 3,3 dimetil, 1-butino. Aquí hay una nueva regla, por favor, que le ponen atención. Vamos a observar dos situaciones. Al seleccionar la cadena más grande, podría ser esta. En este caso, esta cadena me generaría 3 grupos sustituyentes. 1, 2 y 3. Y para empezar a numerar, tendría que empezar a numerar dándole prioridad al triple enlace a partir de acá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tendría en 5,7 dimetil ordenado por la M y en 6 etil. Entonces me quedaría 6 etil primero por la E, 5,7 dimetil por la M, 3 octin. Démonos cuenta que tiene 1, 2, 3 grupos. Y de 8, la cadena más grandota. Pero tenemos un inconveniente. Es que hay otra cadena de 8, que sería esta. Pueden contar, se van a dar cuenta que tiene también 8. Entonces la regla. Si hay dos cadenas del mismo tamaño, debo seleccionar la que tenga el mayor número de grupos sustituyentes. Esta tiene solo 2. La anterior tenía 3. Entonces tengo que descartar esta posibilidad y haber seleccionado la anterior que tenía este nombre correcto. Dense cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero solo 2 grupos, ya ni perdemos tiempo en nombrarlo porque no está bien. Solo hay 2 grupos, la otra tenía 3. Y eso es todo.